Hace un tiempo vi varios videos sobre este juego que no había jugado. La mayoría decía que estaba infravalorado porque en la época de su lanzamiento lo tacharon de ser una copia de GTA, y esta es una de las razones por las que no tuvo tanto éxito en ese momento. Es un juego originalmente de PlayStation 3 hecho por United Front Game, que cerró hace unos años. Mi enfoque en la primera partida fue descubrir si de verdad es solo una copia o, como muchos dicen, una joya infravalorada. En las primeras misiones nos ponen en contexto con la situación de Wei Shen. Volvió a Hong Kong después de vivir muchos años en San Francisco y ahora está trabajando como agente encubierto con la policía. En una de las primeras misiones se cruza con uno de sus amigos de la infancia, Jackie Ma, que desde ese momento me pareció un personaje bastante agradable. Wei, por el contrario, en un inicio es bastante serio. Esto es entendible porque además de la tarea de ser doble agente, también nos enteramos que su familia murió y esa es la razón por la que volvió a Hong Kong. El combate de Sleeping Dogs fue lo que me motivó a comprar el juego, y es en donde se comienza a distanciar de las comparaciones que se le pueden hacer con GTA. Wei sabe artes marciales y el melee se centra en esto. Puedes usar el ambiente para hacer ataques especiales y esto me hizo recordar a las películas de acción como las de Jackie Chan. La mecánica de melee es impecable y podrás usar armas de combate cuerpo a cuerpo mientras avanzas, pero el combate está centrado en los combos y en el uso del ambiente para hacer los finishers. Esto es de lo mejor que ofrece el juego, y es que no deja de ser divertido el montón de posibilidades que tienes para usar. Cuando avanzas se centra en la mecánica de disparo y puedes comenzar a usar la cámara lenta, que es tipo Max Payne. En Sleeping Dogs no hay tiendas de armas como en GTA, siendo esta una de las grandes diferencias porque dificulta salir al mundo abierto a disparar. Al inicio del juego te explican que en Hong Kong hay control de armas y por eso no es fácil conseguirlas. Sleeping Dogs tiene un sistema de recompensas. Las misiones te recompensan con dinero, puntos de policía y puntos de triad. Con estos puntos vas a desbloquear habilidades. Además, las side missions se dividirán en las de policía y las de triad. En las de policía tienes que enfrentarte a pandilleros con varias modalidades. Además, completándolas desbloqueas autos y trajes. En las de Triad ayudas a personajes secundarios de la pandilla a completar tareas que también son bastante variadas. Tenemos eventos en los que ayudas a personas en la calle, carreras en las que utilizas los autos que vas comprando y peleas que son una especie de torneo callejero. Las únicas side missions que me parece que sobran son las de las novias. Al contrario de San Andreas, las de Sleeping Dogs son raras. De hecho, sentí que originalmente eran más de estas misiones y las eliminaron porque no tiene sentido cómo se desenvuelven. Aunque capaz la respuesta a esto es tan sencilla como que lo agregaron por marketing, porque investigando encontré que una de las voces es Emma Stone. En North Point comenzamos a ver la ambientación de Hong Kong en Sleeping Dogs. El mercado es uno de mis lugares favoritos porque aunque se repiten NPCs que dicen lo mismo, tiene la atmósfera de un mercado real. Los gráficos están muy bien, sobre todo porque es un juego de 2012, que originalmente era para PlayStation 3 y yo jugué una adaptación para PlayStation 4. Los gráficos se mantuvieron muy bien en el tiempo. Al ser un juego estilo GTA, tiene un mundo abierto donde podemos comprar ropa, autos, tenemos apartamentos, main missions y side missions. Los autos tienen clases que van de la C a la A y tienen mucha variedad. Además, mientras vas avanzando te dan autos de policía como recompensa en algunas misiones. Esto me gusta porque vale la pena hacer las misiones secundarias para ir comprando estos autos, que es de lo más costoso que puedes comprar en el juego. Aunque cuando comencé me dio la impresión de que la mecánica de manejo no era tan buena porque los primeros autos son clase C. En mi opinión, hubiese sido una mejor idea que comenzando te den acceso a uno clase A, para que no te llevaras la impresión de que el manejo era tosco en las primeras horas de juego y pudieras ver el potencial de un auto clase A. En Sleeping Dogs siempre estuvo abierta toda la ciudad. Desde que te dan acceso al Open World podías viajar y ver todas las zonas del mapa. Esto lo diferencia de GTA porque usualmente siempre ponen bloqueos justificados para que puedas ir avanzando con la narrativa. Yo decidí concentrarme en North Point al inicio para conocer bien la zona, encariñarme un poco y sentir familiaridad como si fuera mi propio barrio. Y luego, cuando comencé a desbloquear las misiones, avancé a Central, una zona adinerada que contrasta con la inicial. En esta etapa comencé a interactuar con todo lo que tiene el juego. Es increíblemente extenso todo lo que puedes hacer en Sleeping Dogs y que no se siente hecho para rellenar horas de juego. Toda la variedad de side missions hace que no te aburras y es algo que le falta a los juegos Open World actuales en mi opinión. Me gustó mucho el desarrollo de Wei. Vimos su lucha mental porque por un lado plasmaron su miedo por ser descubierto implementando pesadillas que tenía a través del juego, además de archivos sobre su salud mental y las conversaciones con uno de los policías que dudaba de él. También vemos lo difícil de ocultar su identidad y que estaba haciendo lazos con personas de Zona G, la pandilla en la que formaba parte, sobre todo con Jackie Ma, que terminó siendo su mejor amigo. Al inicio me pareció que iba a ser un personaje serio y aburrido, pero terminó gustándome mucho. En varias misiones demostró que era leal y buen amigo, aunque estaba cumpliendo este papel de doble agente. Me encanta cómo plasmaron con los personajes secundarios que los buenos y los malos están en todos lados.
En Sun On Yee teníamos personajes agradables y con compás moral, y el villano principal era el policía con más rango, pero también tuvimos un policía aliado. Me gusta que plantearon esta escala de grises entre los Triads y la policía. ¿Es Sleeping Dogs una copia de GTA? No considero que fuese una copia porque aunque es el mismo género tiene mecánicas que lo diferencian. El combate se centra en el melee gran parte del juego y no tienes acceso a armas de fuego por mucho tiempo. La historia de Wei, siendo un policía encubierto, es diferente al típico trope de la saga GTA. De hecho, si buscas una experiencia muy parecida a esos juegos, puedes terminar decepcionándote con las diferencias porque el real referente de Sleeping Dogs son las películas de acción de Hong Kong. Sleeping Dogs es un excelente juego con muchísimo contenido entretenido y bastante infravalorado, que merecía la secuela que originalmente United Front Games estaba planeando. En el momento que salió no se le dio la oportunidad que merecía, capaz por estar en competencia con el gigante GTA V. A pesar de todo esto, ya tiene un puesto como un importante juego de culto que vale la pena jugar si aún no lo has hecho. Suscríbete para más videos como este, hago reseñas de videojuegos.